Queridos hermanos, buenas tardes, manteniéndonos en comunión espiritual con nuestro Padre en estos momentos difíciles que estamos atravesando de mucha guerra espiritual. Es por ese motivo que deseamos ser constantes en mantenernos fortalecidos por medio de la oración, la meditación, el ayuno y ir depurando nuestro cuerpo para poder recibir a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que debemos orar. Señor, nosotros quisiéramos recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos, Señor mío y Dios mío. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Corazón de Jesús, en vos confiamos. Santa María del amor hermoso, ayuda a los hijos, ayuda a todos tus hijos. Jesús, Hijo de Dios, apiádate de nosotros, de nuestra familia, porque somos pecadores, y que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Reina de la paz, ruega por nosotros. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterna. Amén. Oración a la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con vos el alma mía. Oración al Santísimo Corazón de Jesús. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones, yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégeme en todos los peligros. Confórtame en mis tribulaciones. Dame salud y ayuda en mis necesidades temporales. Dame tu bendición mientras vivo y el favor de morir en tu gracia. Amén. Y que ese mismo favor sea por obra y gracia para todos los que escuchan estas oraciones. Continuamos hoy con el video número 125, Juan 1:1, el verbo hecho carne. 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyentes por él no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista. Y levitas para que le preguntasen. Testimonio de Juan Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado, el Cordero de Dios. El siguiente día, Juan y Jesús, que venían a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos.
El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Las bodas de Caná. 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó, era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a todas y a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús y Nicodemo. 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Momentos de meditación de la palabra. 1:18. En el principio, con interminables imágenes significativas, el himno de alabanza de abertura nos llama a la meditación. Las notas individuales que siguen a continuación sobre el pasaje despliegan preguntas que nos podemos hacer nosotros mismos, de manera que los temas de poema obran más profundamente en nuestro carácter. 1:1. En el principio era el Verbo. El Evangelio de Juan comienza con la palabra y termina con la necesidad de escribir tantas palabras que en el mundo no cabrían los libros que resultarán necesarios. 21, 24, 25.
Este libro completo le presta una profunda atención a la palabra y sus palabras, y de allí que nos invade a una minuciosa observación de Cristo y su discurso. Al hacerlo, somos invitados a estar atentos a nuestras propias palabras para que puedan expresar constantemente obediencia, testimonio y adoración. El Verbo era Dios. Inmediatamente Juan afirma la divinidad de Cristo. Examine de qué manera es revelada esa divinidad a lo largo del Evangelio. En esta era en que muchos rechazan la divinidad de Jesús, porque es crucial que nuestro discipulado, qué disciplinas espirituales nos ayudan a mantener su humanidad y divinidad en un equilibrio apropiado. 1, 2. Este era en el principio con Dios, misterio glorioso. La palabra es a la vez Dios y está con Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer que adorar a la palabra divina, que está inseparablemente unida a Dios con el Padre y el Espíritu, y sin embargo en forma singular y con Dios como persona? La divinidad de la palabra nos hace posible reconocer la verdadera humanidad cuando ella exhibe la vida con Dios. 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Como impacta en la manera en que vivimos la realidad de nuestra creación cuando reconocemos que no solo es la obra del Padre, sino de la Trinidad entera. 1:4. En el que estaba la vida. Investigue a través de todo el Evangelio cómo desarrolla Juan los temas tanto de la luz como de la vida. Observe 8:12, donde se cruzan nuevamente, debido a que la vida de la palabra es luz para todos los pueblos. Somos impulsados a testificar. Ansiamos que todos conozcan la vida genuina de aquella luz verdadera. Nuestra respuesta, 1:4, la vida con Dios. ¿Cuáles son las características de la verdadera vida? ¿Qué imitaciones falsas impiden nuestro discipulado? Vea también el índice de disciplinas espirituales, 1:5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué oscuridades en nuestra vida esconde la luz de Dios? ¿De qué manera hemos experimentado el brillo del don de la luz en nuestras oscuridades personales? Especialmente en épocas de arrepentimiento como Adviento y Cuaresma, es bueno que consideremos la profundidad de las tinieblas del mundo y que contemplemos el don de la luz y aprendamos a esperar hasta que amanezca. ¿Qué disciplinas, hermanos espirituales, pueden aumentar nuestra confianza de que las tinieblas jamás podrán vencer a la luz de Dios? 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios. Considere como cada uno de nosotros ha sido enviado por Dios a diferentes ocupaciones, personas, lugares. 1:7. Este vino por el testimonio. Cada uno de nosotros es enviado por Dios con el llamado de testigo, lo que nos libera de toda carga porque nada depende de nosotros. Igual que el bautista, simplemente le contamos a otros lo que vemos y sabemos, testificamos de la luz, no necesitamos tener éxito, ya que todos creen por él y no a través de nosotros. 1:8. No era él la luz. ¿De qué forma podría quitarnos este falso sentimiento de importancia? Acordarnos con regularidad de que no somos nosotros la luz, sino que simplemente testificamos de ella. 1:9, 10. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 1:9, 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aunque no todos eligen recibir la luz verdadera, 3:19. Considere cómo afecta a nuestro testimonio recordar que la luz enclarecedora de la palabra es para todos. ¿Qué tipos de obstinaciones en nuestras propias vidas
nos impiden conocer y aceptar todo lo que la palabra nos quiere enseñar sobre sí misma. Qué prácticas, hermanos, nos abren a la gracia y nos liberan para conocerla y aceptarla. 1, 12, 13. Mas a todos los que les recibieron, llegar a ser hijos de Dios es algo que hace enteramente su poder. No podemos desear lo que es un don de gracia. Examine las maneras en que Juan elabora la naturaleza de nuestra relación con la Trinidad a través de su Evangelio. ¿Cómo cambia esto la manera en que vivimos nuestro discipulado? Es recordar siempre que nuestra capacidad para seguir a Jesús es simplemente un don. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuevamente un misterio glorioso, que Dios se volviera humano. Imagínense si un zapatero se volviera zapato. La palabra griega que se traduce como hábito literalmente expresa plantó su tienda o hizo su tabernáculo, lo que nos invita a considerar todos los pasajes bíblicos sobre la gloria de Dios que descendía sobre el tabernáculo de los israelitas en el desierto como señal de su presencia en medio de ellos. Compare Apocalipsis 21:3, que amplía la esperanza de que algún día nosotros conozcamos al Señor nuevamente en forma tan íntima, cara a cara, así como los discípulos lo conocían cuando estaban con Jesús. ¿Cómo podemos aprender a vivir ahora esa esperanza más profundamente? 1:14-17, su gloria, llena de gracia y de verdad. 3 líneas del entretejido de Juan, ver introducción, convergen aquí, aunque la palabra gracia aparece únicamente en los versículos 14, 16 y 17. Este tema subyace en el Evangelio entero. Gloria y verdad aparecen en muchos contextos, en cada oportunidad. Las palabras nos invitan a observar las conexiones y expandir nuestra comprensión de cómo la gloria de Dios se revela y cómo su verdad apuntala toda la vida, y aprender a tener la habilidad para reconocer glorias falsas a fin de llegar a estar más dedicado a la única verdad gloriosa. Reflexiones sobre cómo la verdad de la palabra de Dios nos permite separar y juzgar todas las otras verdades que ofrece el mundo. De qué manera nos forma para un discipulado más profundo comprender más acerca de la plenitud de la gloria de Dios. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El tema de que el Hijo da a conocer al Padre está encarnado a través de todo. Juan, cuando consideramos permanentemente cada segmento del Evangelio, ¿qué aprendemos respecto a Dios, de lo que Jesús hace y dice, de la manera en que trata a la gente, de su humanidad y divinidad unidas? ¿Qué diferencia hará este conocimiento para responder a nuestras propias situaciones de la vida? 1:19, 2:25. Este es el testimonio. Los capítulos 1 y 2 nos presentan una serie de intercambios breves, positivos tan distintos, miembros de la nueva tripulación de Jesús. Observe que estos primeros discípulos están en un viaje de descubrimiento, como se indica por el nivel de la experiencia y por los nombres con los cuales hablan de o con Jesús. Juan alude a esta progresión en la percepción de quién es Jesús por medio de su anotación de los 7 días, ver 1:19, 29, 35, 43 y 21, que culmina en la primera señal y el momento en que los discípulos creen plenamente, en el 2:11
cómo ha crecido nuestra comprensión acerca de Jesús desde que nos encontramos por primera vez con Él. Tener conciencia de que las personas están en distintos niveles de comprensión nos da la libertad para ser agentes que impulsen siempre a nuestras visiones y expresiones que los lleven a creer. 1:19-24. ¿Tú quién eres? Estos versículos nos presentan la primera alusión a la oposición contra ellos que testifican de Jesús, como demuestra Juan que el poder de la unidad y de decir la verdad nos libera del temor a nuestros enemigos. 1:20-21. Yo no soy el Cristo. Tal vez todos nosotros algunas veces caemos en la trampa de pensar que somos el Mesías. En lugar de eso, podemos ver la humildad que necesitamos para dejar que Dios obre a través de nosotros. 1:25-27. No soy digno. Aún hoy la gente se pregunta qué derecho tenemos los cristianos de hacer lo que hacemos o decir lo que decimos si no somos alguien importante. ¿Qué oportunidades nos da Dios simplemente cuando señalamos a Jesús? Ver también 1:29-34, 1:38-39, y se quedaron con él aquel día. Estos versículos introducen el tema de permanecer o quedarse que se elabora en el capítulo 15. 1:46. Ven y ve. No necesitamos defender a Jesús de los que se burlan de él. Solamente debemos seguirlo. Versículo 37-43. Y repetir su invitación. Versículo 39. Ven y ve. 1:48. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Las personas que conocen el mar de Galilea sugieren que la higuera podría ser el nombre que le daban los marinos a un buen punto de pesca. Tal vez Jesús había observado a Natanael en su ocupación y de allí pudo conocer su carácter. Nuestra respuesta, 1:48, servicio. ¿En qué lugar Jesús nos observa? ¿Qué tipo de trabajo hacemos y qué revela sobre nuestro carácter la manera en que trabajamos? Hermanos, ¿cómo resulta eso en el testimonio para otros? ¿Con qué dones contribuimos dentro de la tripulación de Jesús para la pesca de personas en la actualidad? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 1:51. Veréis el cielo abierto. Esta referencia a Génesis 28:12-17 presenta a Jesús como la casa de Dios encarnada, el significado de Betel, y termina el capítulo igual que comenzó, con la divinidad de la palabra. 2:1-10. Celebración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 2:1-11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Los detalles que rodearon a la realización de una señal de Jesús, que no es llamada milagro como en los evangelios sinópticos, necesita una consideración especial. Juan incluye únicamente 7 señales, pero enfatiza que simbolizan a muchas otras, 20, 30. Las señales no son valoradas básicamente en sí mismas, aunque milagrosamente imparten grandes dones, sino como indicadores de la gloria de Dios y como accesos a la fe. 2:23. ¿Cómo podría esta teología de la señal transformar nuestras actitudes y la comprensión de la sanidad y provisión de Dios? 2:3-5. La madre de Jesús le dijo. La madre de Jesús es un modelo de discipulado. Nos enseña la compasión por aquellos a quienes le falta lo necesario y la conciencia de que todo está bien si hacemos todo lo que Jesús nos dice. 2:6-7.
6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. El Evangelio de Juan está lleno de ricos simbolismos para meditar esta narración del séptimo día, ver notas sobre 1:19, 2:25. Reemplaza los ritos de purificación judíos con el vino de la comunión. 2:22. Cuando resucitó de entre los muertos, los acontecimientos llevan a la fe cuando la palabra de Jesús se cumple. 3:1-21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿En qué cosas nos parecemos a Nicodemo? Tenemos temor de venir a la luz. Versículo 2, 19-20. No entendemos lo que tiene doble significado, versículo 3:8. No estamos acostumbrados a nuestras propias herencias, de versículo 10. No estamos abiertos a las formas en que Dios hace las cosas. 12:14. Perfil Nicodemo, reunirse con Jesús en la oscuridad. Pasajes bíblicos: Juan 3:1-21, 7:45, 52, 19:38, 42. Nicodemo vino a Jesús de noche. Tal vez era la hora en la cual podía encontrar a Jesús lejos de las multitudes. Tal vez los anocheceres eran el momento apropiado para hacer una visita, o quizás Nicodemo necesitaba la cobertura de la oscuridad para esconder su interés por él de sus compañeros fariseos. Cualquier fuera la razón, Juan hizo notar la oscuridad que rodeó su visita, y Jesús mismo usa las imágenes de la oscuridad y la luz al hablar con su visitante. Seguramente Nicodemo estaba en la oscuridad en lo que se refería a su comprensión de Jesús. Veía que él venía de parte de Dios, pero nada más. Las palabras de Jesús le dice respecto a nacer de arriba, sobre el viento y la serpiente, la luz y las tinieblas. Seguramente, repito, Nicodemo estaba en la oscuridad, en lo que se refería a su comprensión de Jesús. Veía que él venía de parte de Dios, pero nada más. Las palabras de Jesús le dicen respecto a nacer de arriba, sobre el viento y la serpiente, la luz y las tinieblas. 3:21. No le ayudaron demasiado para aclarar sus ideas. Después de escuchar sus palabras, que llegarían a ser las enseñanzas fundamentales y citadas con mayor frecuencia de todas, es probable que Nicodemo se alejara todavía confundido e inseguro respecto a este hombre que lo había impulsado a ir hacia él en la noche. Como líder de los fariseos, este hombre tenía una vida espiritual basada en la idea de evitar el mayor grado posible la condenación. Ahora Jesús le anunció que no había venido a condenar, sino a salvar. Versículo 17. A medida que Nicodemo se apropia de esta verdad, la luz comienza a filtrarse y la comprensión lentamente logra tomar fuerza. Sucedió cuando Nicodemo dio el primer paso para salir, aún en la oscuridad, a preguntarle a Jesús. Estaba deseoso de acercarse a él por la noche, y por eso a su tiempo Cristo ayudará a su visitante a vivir en la luz. Nosotros también, como Nicodemos, conocemos la oscuridad de la duda, la ignorancia y el temor. Conocemos la noche de la desesperación y desesperanza. Conocemos la oscuridad de la confusión y aún de la desobediencia. Y de tal como Nicodemo posteriormente defiende a medias a Jesús ante los fariseos, conocemos la ambivalencia de la fe. Para nosotros también la palabra de Jesús es: no he venido a condenar sino a salvar. Otro hombre se encontró con Jesús en la noche para Dad Hammarskjöld. La noche duró muchos años, 3 años de intensa oscuridad,
y muchos años antes sin luz. Este respetado diplomático, que finalmente llegó a ser presidente de las Naciones Unidas, vivía en angustia, en silenciosa agitación interior, hasta que finalmente en algún momento respondí sí a alguien o algo, y a partir de esa hora tuve la certeza de que la existencia tiene significado y que por tanto mi vida, por mi propia entrega, tenía una meta, la luz para Markhor comenzó a filtrarse. Escribió en una de sus primeras respuestas a la luz: por todo lo que había sido, gracias por todo lo que será. Sí, había caminado largo tiempo en la noche y sin embargo Dios había usado esa cobertura de la oscuridad para encontrarse con Hamar Carhor y prepararlo para la luz. La noche se está acercando. Escribió en algún momento: qué largo es el camino, pero por todo el tiempo que ya ha llevado el viaje, como se ha hecho necesario cada segundo de él. Los dos hombres enfrentaron la larga noche. Nicodemo luchaba para nacer de nuevo en su interior mientras que observaba cómo Jesús sufría y moría, y en algún momento del camino llega a la fe. Se perdió la oportunidad de ungir el cuerpo de Jesús en vida, pero cubrió de especies el cuerpo de Cristo luego de su muerte, arriesgando su propia vida para finalmente soltar la irresistible fragancia de la fe. Debido a que Nicodemo se acercó a Jesús aún de noche, Dios trajo un lento pero constante viento de entendimiento de nuestra vida, de luz. ¿En qué momento tuvo que venir a Jesús de noche? ¿Qué tipo de comprensión comenzó a despertar Dios en usted? ¿Puede explicar cómo el Señor lo sacó de las tinieblas a la luz? Posiblemente las personas como Nicodemo, Hamarkhor, al mirar atrás se hayan lamentado por el tiempo que habían perdido viviendo sin fe en Cristo. Sin embargo, como escribió Hamarkhor, había necesitado hacer todo su viaje en sublime gracia. Amazing Grace, la poetisa y autora contemporánea Catherine Norrie escribe en el mismo tenor: llegué a entender que Dios no me había perdido, aunque parece que durante años yo extravié a Dios. Como ve, el tiempo que pasó en oscuridad, tal vez luchando contra el nuevo nacimiento. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. El Señor viene pronto. Cristo te ama. Escuchen sus palabras. El Señor nos llama a escuchar sus palabras. Amén.